Hebreos capítulo 12, verso 2. Voy a estar enseñando bajo el título Viendo más allá de la adversidad. Viendo más allá de la adversidad. Y detrás de la adversidad hay una bendición. Detrás de la adversidad Dios quiere que usted le crea en el conflicto, porque detrás de la adversidad está lo que usted necesita, porque eso es lo que quiere. Hebreos 12, 2. No sé cuántos han tenido adversidades últimamente, pero le voy a decir dos cosas. Alguien dijo, fui una vez a reparar una guitarra a un lugar donde una persona no creyente, y miré allí en un rótulo que decía que hay dos tipos de hombres. Dice, hay un hombre que en medio de la adversidad y de la lucha sigue caminando sin importar lo que ocurra. Y está el otro hombre que se sienta a llorar a ver cómo los demás avanzan en medio de la adversidad. O sea, si usted está aquí en la iglesia, tal vez no lo hace porque usted está bien, tal vez no lo hace porque usted tiene todo solvente, sino porque ha aprendido a confiar en Dios. Cuando usted en medio de la adversidad se doblega, reniega, esa excusa es prácticamente porque no ha doblegado su alma, lo que aprendimos el martes, su alma a Dios. Quiere batallar con sus fuerzas, quiere levantarse con sus propias fuerzas, y jamás ninguna persona se ha levantado con sus propias fuerzas. Nunca una persona se ha levantado con sus propias fuerzas. Siempre la gente que se levanta lo hace por medio de la ayuda de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que la adversidad va a estar continua. Imagínense que una persona por cada adversidad empieza a retroceder, prácticamente nunca va a alcanzar el destino profético que Dios tiene para ella o él. Hay personas que han sido llamados, oigamos bien, de parte de Dios, ser evangelistas a los 25 años, pero por su negligencia van a venir a ser evangelistas a los 40 o 50 años. Porque uno acelera el proceso colaborando con Dios y el Espíritu Santo, pero uno lo desacelera cuando uno ve la adversidad, cuando ve el obstáculo y pone la mirada en los estorbos, en las adversidades, y no la pone en Dios. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Pero por qué se sentó a la diestra del trono de Dios? Porque sufrió la cruz y fue menospreciado y menospreció el oprobio. Entonces vemos que Cristo es nuestro modelo por excelencia. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Espíritu del Señor, en esta hora. Gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu del Señor, porque tú estás aquí en este lugar. En esta hora ponemos el poder de tu palabra, la presencia tuya, y que eres tú el que trae transformación, que trae cambios y que ayuda a tu pueblo que ha estado por adversidades, ha estado por debilidades, ha estado por tormentas, ha estado por procesos, ha estado por presión. Declaramos que el espíritu de rompimiento es el que levanta, es el que restaura y el que sana, en el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces ahí la palabra nos enseña el escritor de Hebreos que nuestra mirada tiene que estar ¿en quién? En Cristo. Aquí usted no tiene que fijarse en la vecina, no tiene que fijarse en el vecino, no tiene que fijarse en el líder, ni mucho menos en el pastor, ni mucho menos quién viene, quién entra o quién sale. Cuando la gente quita la mirada de Jesús y empieza a poner en el ser humano, ahí viene su fracaso. Ahí viene su fracaso. En el momento que usted ponga la mirada en los hombres, ahí va a estar su fracaso. Si quiere levantarse, deje de poner la mirada en personas. Si quiere levantarse, deje de mirar al líder.
Si quiere levantarse, deje mirar al pastor, porque el pastor falla, el líder falla, los intercesores fallan, los ministros fallan, pero Dios jamás le va a fallar. Dios es fiel y cumplirá las promesas. Lo que usted ha logrado hasta el día de hoy es el esfuerzo que usted ha hecho naturalmente, pero lo que usted tiene hasta el día de hoy también es el esfuerzo de lo que usted ha hecho espiritualmente. Ahora, ¿cuánto ha hecho espiritualmente últimamente? ¿Cuánto ha hecho? Todo lo que ha habido aquí ha sido el esfuerzo espiritual y natural. Trabajo, fe, ayuno, oración, entrega, búsqueda. Pero si todos trabajáramos desde el más nuevo hasta el más antiguo, las cosas serían diferentes. Y no solamente aquí, sino en cualquier ministerio. Hay iglesias que se llenan de gente que solo llega a sentarse, que nunca llevan un invitado, nunca le hablan a alguien de Cristo, solo pasa renegando, pasa murmurando mi problema, mi esto, mi lo otro, mi lo aquel, porque el ego ha estado embestido y arropando su alma cuando la necesidad se presenta en nuestro entorno. Y Jesús descendió a la tierra porque había una necesidad aquí en la tierra, salvación. Si Jesús hubiera sido egoísta, jamás hubiera descendido. Él tenía todo lo que él quería en el trono, pero se despojó. ¿De quién? De sí mismo. Se despojó del orgullo, se despojó de cosas que podían llegar a su corazón. Por eso la marca de Dios se llama humildad y la marca del diablo se llama orgullo. El orgullo lo hace pensar en usted menos en otro, pero el Señor pensó en usted. La Biblia dice que Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Ahora, ¿qué está dando usted para el reino de Dios? Viendo más allá de la adversidad, la pregunta sería esta: ¿usted sabe cómo está la economía de su iglesia? ¿Usted sabe cómo está la membresía de su iglesia? Le estoy hablando de esta manera. ¿Usted sabe cómo están los departamentos de la iglesia, las células de la iglesia? ¿O no sabe ni papa, como dice la gente? O sea, me refiero que si es su casa espiritual esta, usted va a aportar para su casa, porque la Biblia dice que el que no aporta para su casa es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque ha negado la fe. Entonces, después de su casa natural, usted tiene una casa espiritual. En su casa tiene que aportar financieramente, tiene que aportar físicamente en trabajo. Si arruina un foco, tiene que cambiarlo. Si arruinan los baños, tiene que cambiarlos. Y si no puede, aporta financieramente. Después de ello, usted tiene una casa espiritual, de la cual es lo mismo, porque hay una familia llamada la familia de la fe o la familia cristiana, de la cual es lo mismo, debo de aportar. No se ha pagado agua, no se ha pagado luz en su casa natural, pero ahora sabe cómo está la casa espiritual, sabe cómo están los reportes financieros. Creo que el único que sabe es el tesorero, el que está encargado de las finanzas, o el fiscal. Entonces, todas esas cosas debemos de estar pendientes nosotros para provocar algo de Dios. O sea, si yo trabajo en la tierra, Dios trabaja en el cielo. Si yo no trabajo en la tierra, olvídese que Dios va a trabajar en el cielo. La iglesia dice que todo lo que atemos abajo, todo lo que desatemos abajo, será atado y desatado en el cielo. Ahora, ¿qué hemos estado desatando nosotros? Por ejemplo, yo les podría presentar miles de motivos para no estar aquí en esta noche. Miles, no uno. Pero ¿por qué hay pasión, hay amor? Primeramente por Dios y luego por usted. Primero por Dios y luego por usted, porque si yo no amo a Dios es muy difícil que lo llegue a amar a usted. Es muy difícil. Entonces, primeramente lo hago porque por Dios, por obediencia a Dios, porque Dios me ha asignado una labor. Número 2, porque tengo a quien servir, porque tengo a quien darle, porque los dones son para otros, no para usted. Pregúntese a ver cuántos ríos beben de su propia agua. Ninguno. ¿Cuánto? Si el sol se calienta para sí mismo, no. Si la lluvia da reverdecimiento para ella misma, nunca. Es para los árboles, para las plantas. Entonces, todo lo que usted tiene está destinado y diseñado para servir a otros. Pero ahora, ¿está ejerciendo eso usted?
Yo puse una nota el día de ayer en las redes sociales que Dios puso en mi espíritu, mi corazón, y decía: si quieres descubrir tus dones y talentos, comienza a servir. Porque la gente que yo quiero saber para qué Dios me ha llamado. Póngase a barrer, no quieren. Ponga a hacer esto, no quiere. Ponga lo otro, no quiere. O sea, no caben en ningún lado, pero es porque no quieren en ningún lado. Siempre están, ponga otro. Y después dice ya, y aquel hermano o la hermana, yo miro que predica bien, que enseña bien, pero ahora pregúntele cuántos años pasa o cuánto tiempo pasa metido en la palabra de Dios, cuánto dedica a leer la Biblia. Hoy llegaron gente mientras estaba haciendo la enseñanza y me miraron 3 diccionarios gruesos y solo se quedaron riendo. 3 diccionarios gruesos a la par de la silla que tenía yo. Uno de griego, otro de hebreo, uno de ilustrado y el de español. Y prácticamente solo utilicé uno. A lo que me refiero yo es que usted debe darle tiempo a aquello que Dios le ha entregado. O sea, si Dios le entregó un hijo, dedíquele tiempo. Si le entregó esposa, dedíquele tiempo. Si le entregó esposo, dedíquele tiempo. Si le dio trabajo, haga el mejor trabajo que pueda hacer. Si le dio una iglesia, una casa espiritual, dedíquele tiempo. Todas las cosas van a depender de nuestro sacrificio. Altares, necesitamos sacrificios. El escritor le dijo: pongan los ojos en Jesús, porque sabía que en cualquier momento lo podían poner en un conflicto, en un problema, en una persona, en algo que jamás iban a recibir bendición. Desde el momento que usted mira el obstáculo, deja de poner sus ojos en la bendición. Jesucristo es un claro ejemplo de perseverancia, y eso es lo que me gusta de Cristo. Jesucristo es un claro ejemplo de perseverancia. El Señor nunca se rindió porque su mirada estaba puesta ¿en quién? En Dios Padre. Yo hago lo que miro hacer a mi Padre, dijo, y no en la adversidad y conflicto que enfrentó en esta tierra. Jesús sufrió muerte y muerte de cruz, porque sabía que detrás de la muerte tendría vida eterna y perdón de pecados para la humanidad que creyera en Él. Además, eso lo llevó a sentarse a la diestra de Dios Padre y recibió un nombre que es sobre todo nombre. La obediencia lo llevó a ello. Oiga muy bien, en la adversidad hay que ser obedientes. No hay que ser obedientes cuando todo esté bien, cuando hay comida, cuando hay vestuario, cuando está pagada la renta, cuando la luz y el agua están pagados, cuando el cable está todo, cuando tengo todavía dinero extra para ir a la playa, como dijo aquel. Vamos a la playa de todo el mundo hoy. Ahí se le olvidan las deudas, se le olvidan los problemas y todo, pero ese es pasajero. No digo que no vaya, gócese. Pero ponga a Dios en primer lugar. Salir no es malo, salir sin Dios es malo. A lo que me refiero, que un montón de gente se le olvida el problema, se le olvida las dificultades, se van para la playa todos quemados por dentro y por fuera, y después viene el problema de nuevo, viene la adversidad de nuevo. ¿Por qué? Porque la gente busca desahogos, y la mejor manera de desahogarse es Cristo. La mejor forma de descargarse es Cristo. Con eso no quiere decir que usted no se divierta, usted puede ir, pero eso no le va a quitar, eso no lo va a liberar a usted. La psicología le enseña a usted que si tiene momentos de depresión, que salga, que se vaya a distraer, que divague. Eso es lo único que le puede decir, yo que ore y busque liberación. Porque eso no le va a quitar. Hay gente que después de venir del parque se ha suicidado en la casa. O mira felicidad en toda la gente que hay, y más bien se llena más de amargura. Porque el depresivo le da cólera o ira a ver que otros están alegres, ver que otras personas tienen gozo. La mayoría de personas creen que yo no tengo problemas, cuando muchas veces he estado lleno de problemas. Pero la actitud es lo importante en la adversidad. Ahora, ¿cómo es su actitud en el conflicto? ¿Cómo es su actitud en la adversidad? Lo que mueve a un hombre y una mujer de Dios es la fe. Entonces, ¿qué significa la palabra adversidad? ¿Tiene alguna adversidad usted? Aquí lo va a anotar. ¿Qué significa la palabra adversidad?
Adversidad significa oposición, infortunio y desgracia. Oiga muy bien, oposición, infortunio y desgracia. Eso significa adversidad. Aquí me quedé sorprendido yo cuando la palabra adversidad también significa desgracia. Y lo contrario de desgracia es la palabra gracia, y es la que Dios nos da. O sea, la adversidad viene para quitarnos a nosotros la gracia de Dios. La adversidad viene a nuestra vida para que la gracia de Dios no se manifieste cuando nosotros miremos la dificultad y no miremos a Cristo. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que empecemos a mirar a Jesús sin importar cómo está la situación. Y le voy a decir algo, y se lo voy a decir a un nivel profético. El que no se congregue continuamente en este tiempo, que es un poco fácil, después le va a ser difícil que se congregue seguido, porque los días que vienen son peores. En la economía, en la familia. Jesús profetizó, dijo que iba a haber guerra, reino contra reino, nación contra nación, la nuera con la suegra, entre familia va a ser un solo caos y desastres, porque eso va a ser principio de dolores. O sea, si no se congrega ahorita, si viene salteado, no sé cómo va a ser después. No sé cómo va a ser después. Y si los líderes nos vamos con Cristo y se queda por negligente, a saber qué irá a hacer de usted. Entonces los días que vienen van a ser días conflictivos, donde la moneda va a empezar a haber un decaimiento económico. Por eso el profeta dijo que el justo va a vivir por fe. Y vivir por fe no significa que no va a hacer nada, sino que va a depender absolutamente de la gracia de Dios. Y por eso la adversidad viene para quitarle la gracia. Usted no deje que la adversidad le quite la gracia de Dios. En medio de la tormenta usted puede tener gracia. Ahora, ¿qué significa eso? Elías en los tiempos de escasez tuvo la gracia de que los cuervos le llevaran comida. Eso es la gracia. Elías tuvo la gracia de que en medio de que el arroyo se le secó, esperó el rema de Dios y le dijo: anda, porque ya te va a sustentar una mujer. Ahora, eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. Entonces necesitamos nosotros ser agraciados, no desgraciados. En medio de la adversidad que esté la gracia de Dios. Lo despiden de un empleo, pues la gracia de Dios le abre otro. Le abre otro. Lo único que la adversidad lo va a probar. Lo va a probar a ver cómo es. Nosotros somos seres inconformes por naturaleza. Somos seres inconformes. Salimos tarde del trabajo, renegamos. No tenemos trabajo, renegamos. Todos los seres humanos, por naturaleza. Pero debemos de actuar en fe y en oración de que Dios tome el control de nuestra vida. Y si Él nos dio la vida, nos va a dar lo que necesitamos para vivir. Desde el momento, oigamos bien, los que son padres aquí, desde el momento que usted se puso a tener hijos, tiene todo el deber de darles comida, darles vestuario, de proveerles. Entonces, hay padres que han dejado hijos abandonados, pero Dios no es así. Entonces, si Dios le dio la vida, tiene que abrirle puertas para sostenerlo y para que pueda vivir, porque Dios no le puede dar vida a algo que no va a sustentar. Porque Él no es como los padres de la tierra, que muchos dejan abandonados a los hijos, que le van a aparecer con 500 lempiras cada 3 años, no. Sino que un padre responsable, Dios es un padre responsable, el Señor es un padre amoroso, que va a proveer, pero para eso necesitamos fe, y ahí es donde está el conflicto nuestro, hombres de poca fe. Ahí está nuestra adversidad, porque nuestra fe tambalea, nuestra fe se mueve, nuestra fe es probada, es procesada. Y entonces, ¿qué necesito en medio de la adversidad? La gracia de Dios. La gracia. ¿Qué es adversidad? Oposición, infortunio, desgracia. Vaya muy bien. Para que surja una adversidad debe de haber un adversario. ¿Quién es su adversario? Es Satanás y sus demonios. Ese es su adversario. Hay diferentes tipos de adversidades.
Pueden ser eventuales, naturales. Hay desastres naturales. Se cae un árbol, pues cae su casa. Pero hay desastres naturales que son espirituales. Hay desastres, hay problemas familiares que son espirituales. La mujer sabia edifica, el hombre sabio edifica, los necios derriban, pero muchas veces no es por falta de sabiduría, muchas veces es por falta de oración que el enemigo llega a poner contienda en parejas o entre hijos y padres o desacuerdos. Entonces pueden ser eventos adversos o pueden ser personas. Entonces el adversario suyo es el diablo, por eso no tiene que ver a ningún ser humano. Cuando su esposo o su esposa se le revela a Satanás, que se le está revelando muchas veces, o puede ser la carne, naturaleza caída, debe de orar por su familia, porque el propósito de su familia es que tenga gozo y vida, no que estén contiendas ni en pleitos. Hay hombres o mujeres que dicen, pues me divorcio. Eso no es la solución. El divorcio no es la solución para los problemas familiares. La solución se llama Jesús, y después de Jesús la oración. El problema está en que los matrimonios viven solventes, una vida tranquila y todo, pero cuando vienen los desacuerdos andan buscando oración, o oran ellos. Cuando hay un estilo de vida que puede vivirlo en oración. Nosotros los seres humanos, como le digo, siempre queremos hacer todo en un día, lo que pudimos haber hecho antes. Por ejemplo, a veces muchos creyentes no oran por 3, 4, 5 meses si es posible. Tiene un problema, queda sin empleo, se enferma, alguien en casa. Todo lo que no oró en todos esos meses lo quiere hacer en un ratito. Todo eso lo quiere hacer en un ratito. Número 2, a una persona le detectaron problemas en los riñones. Todo el agua que no se bebió durante 5 años se la quiere beber en 1 hora o en un día porque le dicen beba agua. Y eso no le va a solucionar nada. Tiene que tener un estilo de vida, de alimentarse naturalmente y espiritualmente. Entonces, ¿un adversario quién es o qué es? Un adversario es una persona o un grupo de personas contrario y enemigo. O sea, desbaratarlo. Cuando usted se levanta financieramente, al diablo no le gusta. Cuando usted se levanta a orar, al diablo no le gusta. Cuando usted se levanta congregándose continuamente, al diablo no le gusta. Si al diablo le gusta verlo con el control en la mano, le gusta verlo viendo ahí en el mueble, si tiene mueble, si no su silla de plástico, tener la frente del televisor y estar puyando esos botones cuando debe estar hojeando las hojas de la Biblia. Eso le encanta al diablo. Si es que la carne se acomoda con nada, si que la carne para acomodarse es fácil. Por eso dijo un varón ahí, yo tengo hambre y sueño, y solo eso es lo único que te diga, hambre y sueño. Entonces digo yo, ahí no hay ayuno ni hay oración, de vigilia, hambre y sueño es lo que usted tiene. El enemigo nuestro se llama Satanás, su grupo se llaman los demonios. No miremos las personas, empecemos a ver a Dios y después de Dios al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo va a utilizar obviamente personas para que nuestro destino no sea cumplido. Número 2, ¿qué debemos hacer en la adversidad? ¿Qué debemos hacer en la adversidad? Mateo capítulo 14. ¿Qué debemos hacer en la adversidad? Voy a ver si termino. Solo voy por el punto número 1. Mateo capítulo 14. Y al que no vino hoy, pues se perdió la bendición. Mateo capítulo 14 nos habla de Jesucristo que anda sobre el mar. A mí me gustan las cosas personales y todo. Pero hay gente que no pudo venir hoy y puede escuchar el audio de este mensaje por YouTube. Cada jueves estoy grabando los audios para que la gente reciba la palabra del Señor en sus hogares.
Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Qué debemos hacer en la adversidad? O sea, ¿qué haría usted en medio del conflicto? En medio de la prueba, en medio del proceso. Dice el verso 22, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús, escuche, enseguida Jesús hizo, y siempre tenga ahí, que ahorita vamos a estudiar eso. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Oye lo que hizo Jesús. Todo el mundo quiere caminar en el agua, pero Jesús, antes de caminar sobre el agua, dice que se fue al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, ¿cómo era? El viento era contrario, o sea, tenía una adversidad en medio del agua. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero este hombre oró antes de caminar sobre el agua. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí podemos ver a 13 personas. Número 1 eran los 12 discípulos y Jesucristo. Los personajes principales de este pasaje, Jesús y Pedro. Ahora, muchos critican porque Pedro se hundió, pero ahora, si usted fuera Pedro, ¿cree que saldría, si usted estuviera ahí con Pedro, saldría usted a caminar sobre el agua? ¿Tendría la fe que puede caminar sobre el agua o no? ¿Por qué los otros 11 no se atrevieron a salir, sino que Pedro? O sea, significa que Pedro era un hombre audaz. Entonces el que no se atreve a hacer algo no sabe lo que es capaz de hacer. Pedro supo que era capaz de caminar sobre el agua porque su maestro le dijo que fuera. Ahora, si Dios le ha dado una palabra, ¿por qué dudamos nosotros en la tormenta? Pedro caminó sobre el agua, pero la tormenta azotó más fuerte y dejó de ver la palabra, dejó de ver a Cristo por ver la adversidad, y lo hizo que comenzó a hundirse. Empezó a hundirse. Entonces, ¿qué debemos hacer en la adversidad? Número 1, reconocer que Jesús está presente en todo tiempo. Reconocer que Jesús está presente en todo tiempo. Y se lo digo en términos sencillos, porque le digo, de reconocer que Cristo que Dios es omnipresente, tengo que explicarle que es omnipresente, porque los mensajes los escucha todo el mundo, nuevos convertidos, nuevos creyentes, personas no cristianas. Entonces, ¿qué debemos hacer en la adversidad? Reconocer que Jesús está presente en todo tiempo. Mientras usted, oigamos bien, mientras usted tiene problemas, Dios está ahí. Lo que pasa es que creemos que Jesús está solo cuando levantamos las manos y empezamos a adorar. Cuando decimos Dios está aquí, mi amado, pero en el conflicto debe reconocer que su omnipresencia está y está viendo su actitud, que es lo más importante. Versículo 25, por eso le digo, tenga ahí. ¿Qué dice el versículo 25? Dice esto: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces Jesús vio, pero dice que ahí ellos estaban en medio del mar, pero las olas estaban azotando. Entonces Jesús fue a ellos. Jesús llegó a ellos.
O sea, la presencia de Dios llega ahí, pero no la discernimos. En medio de la adversidad muchas veces hay palabras que Dios nos da o nos habla a través de alguien y no la discernimos. Las olas se venían fuertes, el viento estaba fuerte, pero Jesús iba caminando a encontrarse con sus discípulos y ellos no lo pudieron percibir, lo que era fue un fantasma. O sea, ya existían los fantasmas para ellos, de ese tiempo, imagínense, aproximadamente 2019 años. Ya habían fantasmas, y Job también dijo que habían fantasmas también, aproximadamente 6,000 años. Entonces dieron un fantasma, o sea, equivocaron a Jesús por un fantasma. Y así muchas veces nosotros equivocamos a la presencia de Dios. Y cuando alguien nos corrige, vemos como opositor en vez de verlo como bendición. Cuando se le corrige, se le exhorta, lo ven como un fantasma, como un fantasma de espanto, da miedo. Pero cuando Jesús llega es porque va a mejorar la cosa. Si alguien llega a su casa es porque la cosa va a mejorar, pero si está lleno de Dios. Entonces Jesús está presente en todo tiempo. Número 2, desechar todo temor. Puso su negocio, tan malas las ventas, entonces deseche todo temor a que el negocio quiebre. Lo más probable es que quiebre este medio. No tengas mentalidad, créale a Dios. Deseche todo temor. Hay problemas matrimoniales. No, lo más probable es que esta vieja me deje. Viándole de mi esposa, que esta mujer me deje. Yo la miro bien disimulada. En la noche me da la espalda. En la noche se tapa de pie a cabeza. No. Deseche todo temor al fracaso. El temor de Pedro ocurrió, vio la tormenta y se hundió. Versículo 26 y versículo 30, dice el 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Oigan, y dieron voces de qué? Dieron voces de miedo, o sea, no crean que era un fantasma como lo leo yo. Imagínense que llegó Juan y después vino Jacobo y se le tiró encima y lo agarró chileado, un fantasma. Pero era Jesús, no era un fantasma, pero dieron voces de miedo, pero no de miedo como decimos aquí en Honduras, de miedo, ¿qué de miedo? Sino voces de miedo, de espanto. Voces de espanto porque tenían temor. Imagínense que usted mire, alguien de vestiduras blancas ahí por el puente, por la quebrada. Usted le va a dar miedo, usted no era un fantasma, pero era un demonio. Ahí te va a ir la sucia, la llorona. Y a ver, es Cristo que quiere encontrarse con usted, darle una palabra. Pero podemos ver que Jesús fue a encontrarlos. Ahora el verso 30. Primera vez que tuvieron miedo todos porque vieron un fantasma según ellos. El 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces el miedo hizo que se hundiera. Si usted tiene temor, su negocio se va a hundir, su matrimonio se va a hundir, sus finanzas van a ir cada día más abajo. Porque el miedo hace que una persona se hunda, se estanque, no avance. Número 3, confiar en Dios aún en medio de la adversidad. Oigamos bien, confiar en Dios aún en medio de la adversidad. El pueblo canta: en vez de pedir prestado vamos a prestar, pero creo que tiene más deudas que cuentas por cobrar. Pero como somos de fe, nosotros declaramos por fe las cosas. O sea, en la adversidad, por eso tienden a los evangélicos por locos. Porque nosotros hablamos lo que creemos y no lo que vemos. Es que eso es ser cristiano, hablar lo que uno cree y no lo que ve. Si yo hablo lo que veo, prácticamente puede entrar la depresión y ahí nomás llegó. Pero nosotros hablamos por fe. Versículo 27, confiar en Dios en medio de la adversidad. Dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Y por qué Jesús no le dijo soy yo, sino que le dijo yo soy? Porque uno de las formas que Jesús se daba a conocer era con el yo soy. A Moisés le dijo: yo soy el que soy. Yo soy la vid, yo soy el buen pastor. Entonces le dijo yo soy, no le dijo soy yo, le dijo
yo soy, dijo, no temáis. Entonces debemos confiar que Jesús está con nosotros y eso nos quita, ¿qué? El temor. 5, dar pasos de fe. En la adversidad debo dar pasos de fe. Versículo 28-29. Debe de dar pasos de fe, porque la fe agrada a Dios. 28-29. Oigamos bien lo que le dijo Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, le dijo, manda que yo vaya. O sea, porque él creía que era un fantasma, pero el fantasma le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pedro se hundió? Si yo les pregunto por qué sería, porque le faltó fe, porque tuvo miedo, porque apartó la mirada de Dios y fue. Alguien dijo, la única razón por que Pedro se hundió fue porque se salió de la barca. Oiga, muy bien. O sea, si no se hubiera salido de la barca no se hunde. O sea, lo que quiere decir es que dar pasos de fe significa salirse de la comodidad. Se tuvo que dar un paso de fe. Ojalá que no quite la mirada de Cristo. ¿Para qué? Para que la iglesia tuviera más comodidad, para que la iglesia tuviera más solvente, no tener todas esas cosas ahí que miran con mala apariencia. Entonces, si nosotros nos salimos de la comodidad, pues Dios tiene que ayudarnos a caminar. Y si en algún momento sentimos que ya nos estamos hundiendo, debemos de decir, Maestro, sálvame. O sea, caminé sobre el agua no porque yo te creí, no solamente porque tú lo dijiste, sino porque dependo de ti, que es otra cosa. Porque la Biblia dice que en los postreros días la gente le va a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, pero nunca dependieron de Dios, se dependieron de ellos mismos y de la unción y de los dones que fue recibida. Entonces lo que le gusta a Dios es que dependa de Él, aunque dé pasos de fe. Mucha gente de fe no depende de Dios, le creen a Dios sí, pero como le digo, el día de mañana van a haber sorpresas. ¿Por qué razón me las hice? Dios da la unción, los dones, pero para que lo glorifiquemos. Y Pedro le dijo, Maestro, sálvame, porque él mismo le dijo anteriormente, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Cristo le va a dar palabras de bien. Ese hombre habló claro y dijo, solo tú tienes palabras, porque las palabras lo levantan o lo hunden. Entonces alrededor de Cristo no habían buenas palabras, era el único que hablaba diferente, hablaba fe, hablaba sanidad, hablaba liberación, hablaba salvación, de ahí el resto no. Entonces las palabras son importantes en el conflicto, cómo usted habla o cómo le hablan los demás. Número 6, mirar a Jesús y confiar en su palabra aunque todo vaya mal. Escuche, mirar a Jesús y confiar en su palabra aunque todo vaya mal. Si Dios lo dijo, Él lo hará, dice, pero ganando la billetera bien empunchada, bien gordita. Si Dios lo dijo, dice, Él lo hará, dice, pero abre la refri, ya no le cabe. Más bien le dice, no, déjele a la suegra que me tenga en la refri de ella ahí, este pollo, esta chuleta y todo, porque ya no cabe. Todo así bonito, profetizar, estar en avivamiento, pero que usted abra la refri y solo mire un mazo de cebollas ahí, un tomate de hace 15 días, y 2 huevos, dame la excepción, se le quita la unción, como que se la quita ese tomate y esa cebolla, pues. Si hombre, nadie va a querer profetizar ahí. Ahí donde tenemos que tener fuerza, vigor, fe. Entonces mirar a Jesús y confiar en su palabra, aunque todo vaya mal. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces tuvo que ver a Jesús, confiar en su palabra, aunque todo lo estaba yendo mal, confiaba de que Jesús estaba ahí cerca. Ahora, si ponemos nuestros problemas
nuestras adversidades y oposiciones, que nosotros fuéramos Pedro y usted Jesús, o sea, Jesús estaba cerquita de Pedro, estaba cerca de Pedro, entonces lo podía llamar, y como Dios es omnipresente, usted háblele en su negocio, sentado, dígale: Señor, yo quiero cancelación de deuda. Señor, tú me puedes salvar de cualquier oposición que se levante. Señor, salva mi vida, salva mi familia, aunque ya está a punto de hundirse, pero yo sé que tú me escuchas y tú estás aquí. Esa es la actitud. 7. Escuche, seguir caminando y confiando en medio de la oposición. Seguir caminando y confiando en medio de la oposición. O sea, usted quiere caminar, camine bendecido y camine en oposición. Toda persona bendecida va a tener adversidades y oposiciones. Entre mayores sean sus luchas, su testimonio es más fuerte y más grande para bendecir a otros. Siguiente, no dudar, porque el Señor le dijo: ¿por qué dudaste? No dudar, no dude, lo que Dios dijo, eso lo hará. Lo que el Señor dijo, eso será manifestado, eso será cumplido, eso será activado a su vida. Lo que el Señor dice, eso es. Y si Él dice, debo de creerlo, tomarlo y esperar el tiempo de su cumplimiento. Siguiente, Dios te llevará a los lugares seguros. Dios te llevará a lugares seguros y calmará todo viento contrario. Esa es una afirmación. Dios te llevará a lugares seguros y calmará todo viento contrario. O sea, si usted quiere caminar con fe, espérese para la adversidad y la oposición. Espere para la adversidad y la oposición. Caminar por fe no es fácil, pero se puede con la ayuda de Dios. Quien inicia la fe en nosotros es Dios. Quien activa la fe en nosotros es Dios. O sea, quien nos ayuda a nosotros es Dios. ¿Por qué a sus hijos les dicen: camina, suéltelo para que camine? Pero cuando a usted le toca en Dios, como que no le gusta. Y si se cae el niño, pues lo levanta. Entonces, si usted tiene un fracaso, si usted se está hundiendo, Dios llega para levantarlo y volverlo a llevar a un lugar seguro. A Pedro se estaba hundiendo, pero ya lo que pudo haber dicho Jesús: Pedro, tu fe fue probada, dudaste, te hundiste, pero lo intentaste. Ven, te llevo a un lugar seguro, que era la barca, te llevo a un lugar seguro. Entonces, después de la tormenta y la adversidad, Dios lo lleva a lugares seguros. O sea, después de la tormenta viene la calma, y después de la tormenta de experiencia, conocimiento y muchas cosas, pero Dios llevará al lugar seguro y cambiará el viento. Digamos que lo calmó ahí y lo calmó mientras Jesús dormía. Entonces, si Jesús duerme, entre comillas, podemos aplicar Mateo capítulo 6, que nos habla de la oración. Dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. O sea, ahí despierten a Dios, hombre. No es que duerme, se lo estoy hablando de esta manera. Dios por eso no contesta, porque está tranquilo allá, y en medio de la oposición, que ¿a quién fueron a buscar? A Jesús. A Cristo, lo que fueron a buscar, no buscaron otra cosa que no fue a Jesús. Y el último, creer más en Dios. Versículo 33. Debe de creer más en Dios en vez de dudar. Oiga lo que dice el versículo 33, los discípulos del Maestro, Cristo. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, si no calma la tempestad, no sos hijo de Dios. Pero mucha gente hay así. Es que si Dios es real, dice, cuando le sana al hijo, dice, porque estaban dudando, porque había duda en su corazón. Pero ellos dice que adoraron, pero ahora la gente no está adorando últimamente. La gente no está orando últimamente. Un pastor les dijo a varios miembros ahí: yo no vuelvo a orar por trabajo, porque cuando ustedes no están trabajando vienen, y solo empiezan a trabajar aquí, no vienen o vienen salteados. Pero él lo dijo bromeando, pero le estaba exhortando ahí a la vez. Solo consiguen trabajo y no vuelven. Imagínense.
Esto le calmó la tormenta. Jesús le calmó la adversidad, pero después lo que hicieron fue que le adoraron. O sea, no quedaron con el milagro. No, mira que ya hizo estas cosas. No, le adoraron, se postraron, bendijeron el nombre de Cristo, exaltaron al yo soy, exaltaron al Rey de Reyes. Así que si usted ha tenido oposiciones y adversidades, déjeme decirle que Dios tiene el control de todas las cosas. Voy a seguir con esta enseñanza el otro jueves, viendo más allá de la adversidad, segunda parte, porque me faltan punto 3 y punto 4. Es necesario que Cristo sea nuestro centro, nuestro corazón, nuestra guía, para que sigamos adelante. No se detenga en la oposición. Dios le dará victoria, en la oposición Dios le dará fuerza, en la oposición Dios lo sacará del pozo de la desesperación. No importa si es enfermedad, no importa si es problema matrimonial, no importa si son deudas. El más importante después de la adversidad se llama Cristo, y si Cristo está con nosotros, si la mirada nuestra está en Jesús, jamás vamos a estar en aflicción, jamás vamos a estar en tormento continuo, porque toda tormenta y aflicción que tengamos va a ser pasajera. Todas las cosas aquí son pasajeras. Cristo es el eterno, el sublime y el grande, y Él es más grande que cualquier tormenta y adversidad que pueda poner. Actitud de fe, actitud de gozo y actitud de paz debe tener en medio de la tormenta. El siguiente jueves enseñaré qué desarrolla la adversidad, o sea, todo tiene un propósito. ¿Qué desarrolla la adversidad? Y fe para los días malos fue el último punto que dejé. O sea, hay que ser realista, con esto voy terminando. La mayoría de predicadores hablan de bendición, por eso puse fe para los días malos. No, hombre, profetiza algo bueno. Lo bueno es que en los días malos va a estar Dios con nosotros. Eso es lo bueno, porque entre más aumenten los años, hay dos cosas. Número uno, los días serán acortados para el rapto de la iglesia. Y número dos, la maldad va a seguir aumentando. Ahorita en esta semana se han suicidado 3 personas solo en San Pedro Sula. Más de los meses pasados por depresión. Se han estado suicidando bastante gente joven. Entonces los días que vienen va a ser un poco complicados, pero lo importante no es la adversidad ni el conflicto, sino que Dios esté con nosotros. Entonces vamos a tener que tener fe para los días malos, y los días malos son los últimos tiempos antes de que Cristo venga. Va a haber bastantes problemas, conflictos, adversidades, desacuerdos, pero nosotros vamos a vivir por fe. El justo por su fe vivirá.